En esa misma actitud de oración vamos a entregarle a Dios la enseñanza de esta mañana. Gracias, alabanza. Amado Padre Celestial, Señor Jesús y Señor Espíritu Santo, te damos gracias, Señor. Gracias porque podemos entrar a esta hora de la mañana en tu bendita presencia, Señor. Con la seguridad de que tú, Señor Jesús, estás aquí porque tu palabra dice que donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, tú estás ahí. Y aquí todos, Señor, esta iglesia que te ama, está reunida en tu nombre. A pedirte, Espíritu Santo, que la enseñanza, Señor, que tu palabra hoy cobre vida en nuestras vidas, Señor precioso, nos confronte, nos redarguya, nos santifique, Señor amado mío, y nos ayude a avanzar en el camino de la santidad cristiana, Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Muy buenos días para todos. Hoy vamos a tocar un tema que lo he denominado la integridad del cristiano. Y como que nos vayamos preparando, los de media me miran como rayado porque son como 40 porciones de la palabra lo que vamos a recordar hoy, porque soy un convencido de que aquí venimos es a escuchar a Dios. Y la manera de escuchar a Dios es en su palabra, es la primera y más fiel revelación. Entonces, por eso a veces soy un poco extenso en las porciones, pero tengo ese convencimiento. La integridad del cristiano. Las palabras que en el idioma hebreo tienen relación con este concepto de integridad, porque recordemos que en el idioma hebreo es un idioma, una lengua romance muy rica. Una palabra es más que una palabra, es un concepto, entonces no es tan literal como nosotros estamos acostumbrados. Esas palabras que se usan para integridad en la Biblia son tamim, tam, tom, tumma, cuyo significado básico es ser completo, sin defecto, sin culpa y exento de tacha. Así, por ejemplo, en cuanto a los animales que podían ser ofrecidos en sacrificio, tenemos Éxodo 12:5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. O Éxodo 29:1, Dios los guió dando instrucciones a Moisés acerca de la consagración de los sacerdotes. Le dijo: consigue un ternero y 2 carneros que no tengan ningún defecto. Para la teología judía, el patriarca Abraham alcanzó la integridad con la circuncisión. Veamos los pasajes que tienen que ver con la circuncisión. Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Sé también. Y para sellar el pacto estableció la circuncisión en Génesis 17:9 al 14. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, o cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo porque ha violado mi pacto. Señalan que cuando el varón tiene el prepucio carga con un defecto que es anulado por la circuncisión, es decir, lo convierte en completo, sin falla, íntegro, pero además le agrega una perfección adicional que consiste en el sello del pacto eterno con el Señor.
con lo que el hombre se coloca en la posición de la integridad de corazón, ser inocente y estar exento de culpa. En Primera de Reyes 9:4 nos recuerda: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David, le estaba diciendo a Salomón tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. En palabras del rabí Shlomo Yarji, un sabio judío francés del siglo XI, considerado uno de los más grandes eruditos en la Biblia, en el Talmud y en el Halajá, la legislación judía, cuando explica el mandato, Tamim has de ser con Hashem tu Dios. Hashem, para que entendamos esta expresión, Hashem es el nombre de Dios. La usan los judíos para reemplazar el tetragramatón, YHWH, que es porque el nombre de Dios es impronunciable, entonces usan Hashem. Entonces dice Tamim, o sea, íntegro has de ser con Hashem tu Dios, con el nombre de Dios. Señalando que debemos transitar con Él con simplicidad y esperarlo, confiar en Él y no hurgar en el futuro, sino todo lo que nos ha de tocar, aceptarlo con integridad. Es decir, que todo aquel que se conduce con simplicidad, que no cuestiona ni condiciona la fidelidad a los resultados, también Hashem se conduce con él con simplicidad. No hace cálculos sobre qué es lo que el hombre merece. Algo muy parecido a la gracia, ¿no?, que tenemos hoy nosotros, nuestra dispensación. Todo aquel que se conduce con simplicidad tiene éxito. Y hace unos días, cuando compartía acerca de la ansiedad, mirábamos también esto, o sea, tenemos que confiar en el Señor, tenemos que entregarle el control al Señor. Él es el que todo lo puede, no nosotros. Así también tenemos que actuar en todas las áreas de nuestra vida. Pero integridad también se refiere a la perfección de Dios. Y recordemos algunos pasajes. Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Salmo 18:30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Berit, el Antiguo Pacto, constituía la base para el juicio divino. Salmo 7:8. Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Job 31:6. Péseme Dios en la balanza de justicia y conocerá mi integridad. Aquí está uno puede entender un poco esos versículos que a uno le parecen, después de que uno se ha visto en el espejo, atrevidos de parte de David, ¿no? Júzgame, Señor, mírame cómo ando. Y uno dice, no, pues si uno le pusiera a decir eso al Señor, pues rapidito partiríamos, ¿no? Entonces uno poco entiende qué es lo que ellos entendían por integridad, cómo se alcanzaba la integridad en el Antiguo Pacto, en esa dispensación del Antiguo Testamento. Esta faceta de la integridad se refiere a la lealtad absoluta a Dios, en todo tiempo, en toda circunstancia, como en el caso de Job, que solo el que hablaba la verdad en su corazón es aceptable a Jehová. Concepto este expresado de manera maravillosa en el Salmo 15:1-4. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla la verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Es decir, el que a pesar de verse comprometidos sus intereses, permanece fiel al acuerdo para con el Señor. Pero también la integridad encierra el concepto de irreprensible. En Proverbios 10:9 leemos: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos
será quebrantada. Y tenemos la tendencia de entender que integridad y honestidad son palabras sinónimas que tienen el mismo significado. Decir siempre la verdad. Y esto, para hacer un jueguito de palabras, es casi siempre verdadero. Empero, hay casos en que decir la verdad no sería ético. ¿Y ético qué es? Poder discernir lo que es bueno o malo moralmente hablando. Eso es lo que es ético. Lo que es bueno, lo que es correcto. Para ilustrar esta afirmación, y no es que lo esté mandando a decir mentiras, pues vamos a pensar en un caso. Una persona viene corriendo por una calle, estoy parado frente a mi casa, viene corriendo por la calle, detrás a la distancia viene un sicario con un arma lista para terminar con su vida. Logra doblar la esquina, ve que la puerta de mi casa está abierta y el señor entra a la casa. A los 15 segundos llega el sicario y me pregunta, ¿ha visto usted por aquí un señor? ¿Entró a su casa un señor? Vamos, tenemos que decir la verdad, ¿no? Tenemos que decir la verdad. Entonces, ¿qué le digo? Sí, aquí está, vaya, mátelo, ¿no? O digo una mentira, no lo he visto, ¿cierto? Nos preguntamos entonces todos aquí, no sé, bueno, es fácil decir, digamos, a toda la verdad, pero cuando uno piensa estos que son dilemas éticos, pues uno se da cuenta que no es tampoco tan así, tan absoluto, ¿no? Este dilema está resuelto en la palabra de Dios, para que no nos vayamos a decir, ay, no, hoy nos dijeron que carta libre o blanca para mentir. No. Vamos a ver dos pasajes. El primero, el que tiene que ver con lo que sucedió en Egipto y los hijos varones de los judíos. Éxodo 1, 15 al 20. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Mentira. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Pero también en Josué 2, 1 al 7. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, anda, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mentira. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después de que salieron los perseguidores. Más adelante, en Josué 6:25, ya cuando va Israel y toma Jericó, dice, mas Josué salvó la vida a Rahab, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Entonces llama la atención que en estos 2 pasajes, las personas que mintieron, las parteras y la prostituta, fueron recompensadas por el Señor. Dios hizo bien a las parteras, las bendijo y le salvó la vida a Rahab y a su familia. ¿Cómo entonces entender esa aparente antinomia, esa contradicción que hay frente a la integridad y la honestidad? La respuesta es sencilla.
En este aspecto, la integridad tiene que ver con ser irreprensible. Es decir, que no podamos ser acusados de maldad ante Dios. Estas personas no sabían si Dios las iba a recompensar o no. Las parteras no sabían si Dios las iba a bendecir. Y lo mismo Rahab. Pero Rahab temía a Dios porque ella reconoció que el Dios de los israelitas era todopoderoso y que Jericó iba a caer o iba a caer. Simplemente confiaron en el Señor entendiendo que estaban haciendo lo correcto. Tenemos que hacer lo correcto. Para nuestro ejercicio práctico debemos apegarnos lo más posible a la palabra de Dios en nuestro pensamiento y en nuestras acciones. Será el Dios que todo lo sabe y que todo lo ve quien juzgue si fuimos irreprensibles o no, si fuimos correctos o no, si actuamos con bondad, si seguimos sus instrucciones, en la seguridad que cuando dependemos enteramente de Él, cuando nuestra confianza viene del Señor, cuando hacemos lo que Dios nos pide, podemos descansar confiadamente en sus promesas. Números 22:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Esa es la confianza que tenemos, que Dios cumple sus promesas. Aquí en varias oportunidades y varios predicadores nos han hablado, de la importancia de ser oidores y hacedores de su palabra. Y así tenemos a Santiago 1:22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Y es que hemos escuchado una y otra vez que el cristianismo no es una religión, es decir, que es más que un sistema de la actividad humana compuesto por creencias y prácticas acerca de aquello que es considerado como divino o sagrado. Eso es una definición de religión. Un sistema compuesto por creencias y prácticas acerca de lo considerado como divino o sagrado. Bueno, el cristianismo es algo más que eso. Hay una permanente invitación a entender que el cristianismo es una forma de vivir nuestra vida. Y es que esa disensión entre lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, es tan vieja como el hombre. Caín, después de asesinar a su hermano Abel y escuchar el juicio de Dios, se lamenta de no poder estar más delante de la presencia de Dios. En Génesis 4:13 dice, este castigo es más de lo que puedo soportar, en una clara señal de saber el valor, la importancia de estar en la presencia de Dios, pero también de saber que había actuado en contra de ese conocimiento. Una cosa pensó, otra cosa hizo. En el Salmo 50, que es un típico salmo de exhortación profética, de manera clara ya se planteaba esta divergencia en el pueblo de Israel. Así en los versículos 7 y 8 recordaba la religiosidad del pueblo de Israel. Escucha, pueblo mío, que voy a hablar. Israel, voy a testificar contra ti, eso decía el Señor. Yo soy tu Dios, el único Dios. No te reprendo por tus sacrificios ni por tus holocaustos que siempre me ofreces. Luego en los versículos 9 a 13 nos recuerda que todo es de Él y que por tanto los holocaustos y sacrificios no tienen en sí mismo un valor intrínseco, sino que formaban parte del sistema religioso, pero que no eran suficientes. Dice el Señor, no necesito becerros de tu establo, ni machos cabríos de tus apriscos, pues míos son los animales del bosque, y mío también el ganado de los cerros. Conozco a las aves de las alturas, todas las bestias del campo son mías. Si yo tuviera hambre, no te lo diría, pues mío es el mundo y todo lo que contiene. ¿Acaso me alimento con carne de toros o con sangre de machos cabríos? Finalmente, en el versículo 14,
recuerda qué es lo que verdaderamente le agrada de la actitud del hombre. Ofrece a Dios tu gratitud y cumple tus promesas con el Altísimo. Pero para refrescar aún más nuestra memoria y entender que el problema de la integridad es un problema diacrónico, es decir, que no corresponde a una determinada época de la humanidad, sino que nos abarca durante toda una existencia. Recordemos que Isaías 58, que abarca un periodo histórico más o menos del 740 al 687 antes de Cristo, que Éxodo está escrito entre 1600 a 1260 antes de Cristo. Y ese libro de Santiago se sitúa más o menos entre el 40 y el 90 después de Cristo. En ese texto de Isaías 58 se observa la tensión entre la religiosidad y la práctica de la palabra. Grita con toda tu fuerza, no te reprimas. Alza tu voz como trompeta. Denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados, a los descendientes de Jacob, porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí y hasta me reclaman. ¿Para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no los notas? ¿Para qué venimos a la iglesia los domingos y igual llevo una vida, mejor dicho, llevado? ¿No? Pero en el día que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros, ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a mansalva. Luego, en el versículo 6 de Isaías 58, Dios manda a poner en práctica sus mandatos como una verdadera expresión del ayuno. El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda la atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Pero ¿qué podemos decir de nosotros, el hombre posmoderno, en la época actual? Entonces encontramos primero el cristiano 007. Solo él sabe que es cristiano. Es tan secreta su condición de cristiano que ni Dios siquiera sabe que él es cristiano. Lo tiene muy bien guardado. Pero para no delatarse, para cumplir con su religión, cuando se encuentran en una reunión y comienzan a hacer esos chistes malucos de Dios o a hablar de los cristianos, entonces él pone cara seria, se calla porque conoce exactamente que es un pecado que está pasando, frunce el sueño, gruñe, dice palabras que nadie entiende, todo para quedar Biblias, ¿no? Todo para quedar bien. Compra las Biblias más pequeñas para que quepan en los bolsillos y nadie se dé cuenta que tiene una Biblia, y hoy pues con mayor tranquilidad porque la Biblia está aquí, entonces nadie sabe que aquí carga la Biblia y que la lee, ¿no? Y es un experto en entrar y salir de las iglesias rapidito. Entra después de que ha comenzado el servicio y sale antes que termine para que nadie lo vea. Ese es el cristiano 007. En el otro extremo, al otro lado, está el cristiano aleluya. Entonces este le coloca el nombre de Dios a su negocio, a su carro, un pez en la puerta de su casa, dos peces, uno adelante y atrás del carro. Recordemos que el pez era un símbolo que utilizaban los cristianos para identificarse cuando comenzó la persecución de Roma, ¿no? Tiene el cuadro de la Santa Cena en su oficina, en su casa. Bueno, yo tengo cuadro de Santa Cena en mi comida. Camina compungido, se pone las manos aquí atrás y hablan así. No, hablan pasito, ¿no? Además es un sabio porque se conoce el nombre de todas las personas. A todas las llama hermano, hermana, hermano, hermana. Da el nombre de todos, ¿no? Se sabe de memoria mínimo 2 versiones de la Biblia, pero no conoce ni la caridad ni el amor cristiano. Y está un tercer grupo, que espero que no estemos ahí. Es el miembro del club cristiano.
Pertenece a una congregación, con una buena iglesia como tenemos nosotros, cómoda, con aire acondicionado, ayudas audiovisuales, que hoy no me las dieron, una pastora muy querida, mucha actividad social y además estamos supremamente bien informados en materia de cristianismo. Hemos hecho nuestros cursos de discipulado, atendemos aquí muy bien la enseñanza que se predica cada 8 días y la conocemos también, que solo hacemos aquella parte de la voluntad de Dios que nos conviene, que nos gusta. Solamente hacemos esa parte, el otro no. Eso no es para nosotros, eso Dios se equivocó. En el mundo donde vivimos es común que las personas vivan una doble vida. Vivimos en un mundo donde todo lo relacionado al ser humano es fragmentado. Las iglesias son un ejemplo de esto. En vez de tener iglesias integrales, donde se predique y se dé énfasis a todo el consejo de Dios, entonces tenemos iglesias, unas enfocadas a las alabanzas, otras a la enseñanza, otras a la ministración del Espíritu Santo, otras a la guerra espiritual, otras a la restauración, otras a la oración, otras a la intercesión, otras al ayuno. Entonces todo eso lo fragmentan, lo dividen, como si Dios se pudiera fragmentar o nosotros pudiéramos fragmentar nuestra vida. Estamos casi acostumbrados a vivir una doble vida, o por lo menos eso parece, y esto es, digamos, un mensaje que tiene el propósito de confrontarnos, de revisarnos. Llegamos a la iglesia el domingo, tremendo cristiano, hoy la alabanza estuvo súper espectacular, y entonces oramos, nos arrodillamos, cantamos, lloramos, temblamos, todo eso que hacemos. Pero salimos de la iglesia, llegamos a la casa y se nos pasó, se nos olvidó ser cristiano. Llegamos al trabajo el lunes y ya ni siquiera nos acordamos de lo que aquí se dijo el domingo en la prédica, ¿no? Y termina haciendo lo mismo que tanto dijo, uy no, que ay, que uy no, yo no, doble yo, ¿cómo le ocurre? Mentiroso, no, uy, no, y termina haciendo lo mismo. Vivimos vidas fragmentadas, donde en cada lugar, en cada rol que desempeñamos, somos personas distintas. Somos, eso sí, tenemos 30,000 personalidades, de acuerdo al sitio donde estemos. Eso no puede ser así. Actuamos de acuerdo a las circunstancias y esas circunstancias son las que nos moldean, las que nos determinan. Al igual que en el inicio de la era del hombre, Dios demanda hoy mujeres y hombres íntegros que estén comprometidos en hacer su voluntad, en ser oidores y hacedores de su palabra. Veamos entonces algunas características de la integridad. Primero, la integridad no es algo que tenemos por naturaleza. Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Es algo que tenemos que aprender. Muy, muy afortunadas son las personas cuyos padres les corrigieron, les enseñaron las buenas normas, les enseñaron principios y valores cristianos, les enseñaron la palabra de Dios, porque ellos llegarán a la madurez con algo de integridad ya incorporada a su vida, con una base para desarrollar una buena integridad. Hebreos 12:5-6, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. Segundo, la integridad se adquiere por un compromiso personal. Salmo 25:21, sean mi protección la integridad y la rectitud, porque en ti he puesto mi esperanza. Es como una promesa que nos hacemos a nosotros mismos. Voy o no voy a hacer tal o cualquier cosa, siempre conscientes de que no estamos solos, siempre conscientes de que somos templo del Espíritu Santo, siempre conscientes de que así podamos estar en el cuarto más oscuro. Dios está ahí, Dios lo ve,
todo tenemos que adquirir esa conciencia. Esa es la integridad que nos restringe de hacer lo que no nos conviene. Todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Entonces es esa conciencia permanente y encontramos muchos ejemplos de ello en la Biblia. Job 27, 1 al 4. Job, retomando la palabra, dijo: juro por Dios, el Todopoderoso, quien se niega a hacerme justicia, quien me ha amargado el ánimo, que mientras haya vida en mí y aliento divino en mi nariz, mis labios no pronunciarán maldad alguna, ni mi lengua proferirá mentiras. Era el compromiso con Job mismo. Recordemos que por allá comenzando Job había dicho que él había hecho un acuerdo con sus ojos para no desear ninguna mujer. Acuerdos y compromisos reales con nosotros mismos. Pero también tenemos Salmo 101, 2, 4. Quiero triunfar en el camino de perfección. ¿Cuándo me visitarás? Quiero conducirme en mi propia casa con integridad de corazón. No me pondré como meta nada en que haya perversidad. Las acciones de gente desleal las aborrezco. No tendrán nada que ver conmigo. Alejaré de mí toda intención perversa. No tendrá cabida en mí la maldad. Salmo 119, 101. Aparto mis pies de toda mala senda para cumplir con tu palabra. No me desvío de tus juicios porque tú mismo me instruyes. Pero también, como tercera característica, solo con Dios es posible ser íntegro. Segunda de Corintios 10, 4. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Salmos 51, 5. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. No debemos olvidar esto. Nosotros estamos en la dispensación de la gracia, pero somos malos de nacimiento. Fuimos concebidos en pecado. Solamente cuando aceptamos, recibimos, confesamos al Señor Jesús y su obra redentora en la cruz como Señor y Salvador, es que llegamos a ser salvos, es que llegamos a ser santos. Santos en el sentido de ser apartados para Dios, pero también santos en el sentido de que podemos transitar por el camino de la santificación mientras estamos aquí, esperando que Él venga a llevarnos, esperando que se produzca la segunda venida. Entonces es necesario que busquemos a Dios, que le entreguemos todas las áreas de nuestra vida, que nos rindamos a Él, porque sólo así permitiremos que el Espíritu Santo controle nuestras vidas, que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros y que logremos alcanzar la integridad. Yo siempre me imagino cuando me estoy cuestionando a mí mismo, como estar en una casa con muchos cuartos y en donde la luz es el Espíritu Santo. Y entonces comienzo a recorrer mi casa. Está la cocina con luz, ahí está el Espíritu Santo. Está la sala con luz, ahí está el Espíritu Santo. Pero de pronto llega la alcoba y la alcoba está en penumbra, por alguna razón, porque cargamos odio, porque cargamos resentimiento, porque no somos bondadosos ni benignos con nuestras esposas, con nuestros esposos. Es lo más difícil, ¿no? Es más fácil ser bondadoso y benigno con un desconocido, con un compañero con quien convive con uno. Claro, porque es que lo conocen, ¿no? Y la mejor manera de eso es como cuando el borrachito llega tarde a la casa, llega bravo para que no le digan nada. Entonces, más o menos actuamos así con nuestras esposas, con nuestros esposos. Claro, como nos conocen nuestras debilidades, nos cuesta trabajo amarlos de verdad. Nos cuesta trabajo sacrificarnos por ellos. Son los primeros. Recordemos que la casa, nuestro hogar, es ese laboratorio donde aprendemos cómo es el amor de Dios. Es el laboratorio donde aprendemos qué es un padre. Nosotros no podemos ver a Dios como Padre si no hemos visto aquí al Padre terrenal, bueno o malo, pero es Padre terrenal, ¿no? Los que fuimos huérfanos tenemos una dificultad con eso, una dificultad con la autoridad, una dificultad con la obediencia. Porque es eso, la casa es un laboratorio para ver el amor, para ver el sacrificio, para ver la entrega.
¿no? Para ver cómo el papá y la mamá se sacrifican por el chino, que es más cansón que mejor dicho, ¿no? No le dan ni dormir ni a uno, ni nada de todo. Los recursos se los llevan, pero es gozo, es vida, ¿no? Y entonces ahí aprendemos cómo es que obra Dios. Entonces cuando decimos Dios Padre, estamos diciendo, hombre, sí. ¿Por qué el Señor Jesús dice que vengan, que el reino de los cielos es como el de los niños? Porque es que cuando nuestro hijo chiquito viene a pedirnos un helado, él no viene pensando, ¿a este ya le pagaron? ¿Este sí tendrá plata? No, es su papá. Y su papá le da lo que él necesita, lo que él quiere. Y a nosotros nos cuesta acercarnos así a Dios. Nosotros, sí, Señor, estoy enfermo, sáname. Pero toda la semana vivo pensando en la enfermedad, en cómo me duele, en qué tanto me duele. Vivo pensando es que tengo que ir a este médico, a otro médico, porque este no me sirvió. No le creemos a Dios. Creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Tenemos que acercarnos con esa misma inocencia que se acerca nuestro hijo pequeñito. Así con esa misma inocencia tenemos que acercarnos al Señor. Pero bueno, no nos desviemos del camino. Cuarto, Dios demanda integridad. Salmo 50, 16. Pero Dios le dice al malvado, ¿qué derecho tienes tú de recitar mis leyes o de mencionar mi pacto con tus labios? Mi instrucción la aborreces, mis palabras las desechas. Ves a un ladrón y lo acompañas con los adúlteros, te identificas. Para lo malo das rienda suelta a tu boca. Tu lengua está siempre dispuesta al engaño. Tienes por costumbre hablar contra tu prójimo, y aún calumnias a tu propio hermano. Has hecho todo esto y he guardado silencio. ¿Acaso piensas que soy como tú? Pero ahora voy a reprenderte. Cara a cara voy a denunciarte. Ustedes que se olvidan de Dios, consideren lo que he dicho, de lo contrario los haré pedazos y no habrá nadie que los salve. Quien me ofrece su gratitud me honra. Al que enmiende su conducta, le mostraré mi salvación. Debemos, queridos hermanos y hermanas, me les sé el nombre a todos, debemos hacer un acto de constricción. Tenemos que hacer un escrutinio profundo de nuestras vidas y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a arrepentirnos, no a tener remordimientos. Estamos acostumbrados a tener remordimientos. El borrachito que se fue y se pegó la rasca más tremenda, que se gastó la quincena, al otro día dice, no vuelvo a tomar más. Y usted lo ve a los 3 días tomando. ¿Por qué? Porque tiene remordimiento, no tiene arrepentimiento. Pero lamentablemente eso no es muy ajeno a nosotros los cristianos. Andamos de remordimiento en remordimiento. Entonces pidámosle al Señor que nos enseñe y que nos ayude a arrepentirnos, a cambiar. Arrepentirnos, la metanoia que hablan es el cambio de dirección. Ese es el arrepentimiento. Metanoia es la palabra en griego. Cambio de dirección. Tenemos que cambiar nuestra dirección cuando estemos yendo por una dirección equivocada. En Josué 24:14, por lo tanto ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto y sirvan solo al Señor. Nosotros debemos deshacernos de nuestro viejo hombre. Debemos aprender a tener dominado a ese hombre carnal que habita en cada uno de nosotros. Esa vieja naturaleza debe estar ahí sometida a los pies de Cristo. Y la integridad se pone a prueba en las pruebas. Job 2:3. 3 al 10. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, recordemos que Job perdió todos sus hijos, perdió todas sus posesiones. Lo único que no le quitó Dios fue la mujer. Esa sí no la perdió. Y era la que después le estaba incitando a que muera, se dio una vez. Por algo será. No, mentiras, nuestras esposas son muy valiosas.
Repito por acá. Una cosa por la otra, replicó Satanás. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene, pero extiende la mano y hiérelo a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, dijo el Señor a Satanás. Job está en tus manos, eso sí, respeta su vida. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Así fue en ese estado que lo encontraron sus amigos, que producen los diálogos del libro de Job. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Su esposa le reprochó, ¿sí ve por qué no le han quitado? ¿Todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job le respondió, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. En las pruebas conocemos nuestra fe. En las pruebas nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, en las pruebas, cuando no tenemos nada que comer, vamos a saber si somos capaces de robar, porque no tenemos nada de comer. Es en esa prueba, es en esa dificultad. Entonces, por eso también en las pruebas hay que alabar y hay que glorificar al Señor. ¿Cuáles son las manifestaciones de una persona que anda en integridad? Primero, es persistente. Marcos 10:46, después llegaron a Jericó, más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos le reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Rabí, quiero ver. Respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Siempre pegados de la mano de Dios, sin importar la circunstancia, sin importar el obstáculo, pegados de la mano de Dios. Pero también una persona íntegra es solidaria con sus semejantes. Y aquí recordamos el episodio de Lucas 10, 25 al 37, cuando le preguntan, se presentó un experto de la ley y para poner a prueba Jesús le hizo una pregunta, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estas 3 personas piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo. Jesús también dijo que cómo conocerían sus discípulos, por sus frutos los conoceréis. Pero también el que es íntegro es fiel y firme, digno de confianza. Y para eso recordamos el capítulo de Daniel. Daniel 6, capítulo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios
u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Abrogada significa eliminada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Recordemos que Daniel ya se había encontrado gracia delante del rey, había sido nombrado gobernador, lo mismo que de sus amigos que ejercían cargos de dirección y confianza de poder, y pues obviamente estos gobernadores y sátrapes tenían envidia y le estaban buscando era una caída específicamente a Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme pueda ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Viene usted que Daniel, a pesar de las circunstancias, fue fiel y firme con el Señor. Lo mismo sus 3 amigos, cuando fueron echados al horno del fuego. Ellos dijeron, no, mi Dios que es todopoderoso, si quiere, me librará del fuego, y si no, también no voy a renunciar a servirle y a creer en Él. Pero el hombre íntegro también busca y acepta la guía de Dios. Proverbios 3, 5, 8, fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Siempre que buscamos y aceptamos la guía de Dios, nos vamos a librar del estrés, de la ansiedad, de la depresión, de la enfermedad, porque nuestro sistema inmune, y está demostrado médicamente, se mantiene alto, Dios diseñó el cuerpo para sanarse a sí mismo, entonces mantiene en óptimas condiciones físicas su cuerpo para que corresponda o para que responda al diseño divino que hizo el Señor. Pero también su vocación es servir a Dios. Piensa siempre en la obra del Señor. En Corintios 3, 11, porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo, y sobre si este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, si de oro, plata o de hojarasca, el fuego la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá la recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Debemos dar fruto. Debemos dar fruto. Recordemos que si no damos fruto, la salvación solo la juzga el Señor. Solamente el Señor sabe quiénes de nosotros somos salvos, quiénes de verdad lo hemos recibido, lo hemos aceptado y lo hemos confesado en nuestro corazón como Señor y Salvador. Pero recordemos también que esa es la base sobre la cual edificamos. Ahí para allá tenemos que edificar y dar frutos. Y vamos a ser probados. Nosotros también
recordemos que vamos a ser sometidos a juicio, no para perdición, no para el infierno, no, pero sí para recibir la recompensa tal cual hayamos hecho. Entonces tenemos que esforzarnos. Son mansos y humildes, Mateo 5:38. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvale también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale, y al que quiere tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Debemos ser mansos y humildes, no mensos, ¿no? Mansos, mansos, mansos. Ser menso es meterse a una pirámide, eso no es ser manso, porque finalmente ahí voy a perder el dinero, ¿no? Entonces, mansos, no mensos. Reconoce sus pecados y se humillan ante Dios. Y aquí recordamos la porción de Lucas 18:9-14. Algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, el religioso de la época, ¿no? Se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Un verdadero compromiso con Dios es la clave para amarrar todas las cosas en nuestro carácter. Para que ese compromiso con Dios sea válido, sea eficaz, produzca fruto, es necesario que impacte 3 áreas de nuestra vida: nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad. Si la palabra de Dios, si la búsqueda de Dios no nos impactan esas 3 áreas de la vida, o no es real o estaremos cojos, estaremos andando en penumbras. Es importante que la palabra de Dios impacte en nuestra mente con el conocimiento que nos da saber de lo que es bueno y lo que es malo. El Espíritu Santo no trabaja en cabezas vacías. La fe viene por el oír y el oír la palabra. El Espíritu Santo no trabaja en mentes vacías. Tenemos que tener la palabra de Dios. Por eso es la importancia de leerla, de meditar en ella. Así es como buscamos a Dios. Ese conocimiento es usado por el Espíritu Santo y con él se impacta nuestra emoción, nuestras emociones contenidas en nuestro corazón para que sea algo verdadero, para que no haya falsedad en ello. Y por último, pues si no hay voluntad no hay nada. Podemos conocer, podemos saber, pero si no queremos caminar en integridad, no pasa nada, ni pasará nada, como todas las áreas de nuestras vidas. Debemos hacer lo bueno delante de Dios de manera decidida, de manera consciente y de manera determinada. Para terminar, quiero recordar unas palabras de John Wesley, que recordemos que fue un pastor anglicano del siglo XVIII, fundador de los metodistas, y que se respondió a la pregunta, ¿qué otra cosa además de todo esto significa el ser cristiano por completo? En primer lugar, el amor de Dios, quien así dice en su santa palabra, amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Ese amor que llena el corazón, que se posesiona de todos los afectos y desarrolla las facultades del alma, empleándolas en toda su plenitud. El espíritu de aquel que de esta manera ama al Señor, de continuo se regocija en Dios su Salvador. Su deleite está en el Señor, a quien todas las cosas da gracias. Todos sus deseos son de Dios y permanece en él la memoria de su nombre. Su corazón a menudo exclama, ¿a quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y ciertamente, ¿qué otra cosa puede desear además de Dios?
a la verdad que no el mundo ni las cosas del mundo, porque está crucificado el mundo y el mundo a él. Ha crucificado la carne con los afectos y concupiscencias, más aún está muerto a toda clase de soberbia, porque la caridad no se ensancha, sino que por el contrario, como el que vive en el amor, así vive en Dios y Dios en él. Quisiera que nos lleváramos por tercera o cuarta vez en esta prédica, esta palabra de Deuteronomio 6, 5, 8, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Gracias, hermanos. Vamos a orar, por favor. Amado Padre Celestial, Señor Jesús y Señor Espíritu Santo, te damos gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias porque podemos mirarnos al espejo, Señor, mirarnos, Señor. No mirar al del lado, no mirar al vecino, no mirar a nuestra esposa, no mirar a nuestro esposo, no mirar a nuestros hijos, a nuestro jefe, a nuestros compañeros de trabajo, sino mirarnos a nosotros, Señor precioso. Y encontrar, Señor amado mío, todo aquello que no te gusta, todo aquello, Señor, que no nos hace íntegros, Señor. Así que te pedimos hoy, Espíritu Santo, esa especial revelación en nuestras vidas, esa especial ministración, esa ayuda, Señor, recordando que tú dices, Señor, en tu palabra, que el que comenzó la buena obra la terminará en cada uno de nosotros. Hoy queremos, Señor, tener esas herramientas que nos permitan de verdad entregarnos a ti, Señor, humillarnos a ti, reconocernos en todos, solamente en tus caminos, Señor amado mío. Depender de ti, Padre mío. Vivir con corazones agradecidos, Señor. Saber que todos los días, Señor, tenemos cosas por agradecer. Saber, Señor, que somos bendecidos para ser bendición para otros, Señor precioso. Saber que hemos sido dotados de dones, de talentos, Señor, que hemos sido bendecidos para bendecir, Señor, a otros. No es para guardarnos, Señor, no es para nuestra vanagloria, Señor, sino para la gloria de tu santo nombre, Señor, que solo damos, Señor, del amor que recibimos, Señor precioso. Buscamos esta mañana de tu amor, Señor, de tu perdón, Señor precioso, de tu renovación. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque haces de nosotros personas nuevas cada día, Señor amado mío. Gracias porque mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad, Señor, de andar en caminos de integridad. Ayúdanos, Padre mío, lo queremos, lo anhelamos, Señor, y te damos las gracias en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de verdadera bendición para tu vida. Te invitamos nuevamente a seguirnos en nuestras redes sociales y darle un me gusta a nuestro Facebook o inscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte de nuestros próximos mensajes y saber exactamente cuándo estamos en vivo. Si Dios ha puesto en tu corazón el deseo de apoyarnos financieramente, podrás hacerlo a través de las cuentas que aparecen en la pantalla. Gracias por tu generosidad. Hemos podido llevar ayuda y esperanza a muchas personas en la ciudad de Ibagué, no solo compartiendo el mensaje de Cristo, sino también a través de entrega de alimentos, consejería y apoyo económico para quienes lo necesitan. Gracias por visitarnos y esperamos vernos la próxima semana.